Es una de las mejores películas de Dwayne Johnson. Y cuéntanos lo que todos queríamos saber, el final. Bueno, soy divergente. Si yo cierro los ojos, puedo ver Percy Jackson porque me sé de memoria. Es la primera vez que yo encontraba una película mejor que su libro. Hey, 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 ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No importa que ahora nos escuchen porque por eso estamos en podcast. Para que tú puedas estar con nosotros, para que compartas sin importar cuándo lo estés haciendo. Cuando tú Bienvenidos. Esto es La Ventana Geek, donde ella es la ventana. Y él es el geek. Yo soy el geek y esta vez vamos a hablar de cosas que no salieron mal. No la relación con tu ex, no mi matrimonio, sino esas grandes producciones a las que no les fue bien. ¿Qué? Ah, ok, de producciones a las que... Es que dijiste, vamos a hablar de cosas que no salieron mal y yo así. Que no salieron bien. Eso, es que dijiste Exacto. que no salieron mal. Dijeron que no Sí, salieron bien. no. Bueno, ustedes Vamos a tendrán poner que la decirnos, repetición exacto, aquí. a ver si es que dije que no salieron bien, que no salieron mal. Dijiste que Bueno, no salieron mal. Vamos a hablar de cosas que fallaron, que no funcionaron, que fracasaron por sí. alguna razón. Algunas más que otras. Para muchos, algunas de estas sagas son muy queridas, marcaron mucho, pero hay que decir lo que es, no les fue bien, no fueron un éxito, o por lo menos no como se esperaba. Exacto, porque si no pudimos salvar la saga de Percy Jackson, ¿por qué yo pude haber salvado la relación con mi ex? Bueno, pero por lo menos la saga de Percy Jackson ya tiene un reboot, parece que le está yendo bastante bien. Pero ya hablaremos de eso. Sí, Vamos. vamos. Primero vamos a empezar con nuestro nuevo segmento, nuestro segmento nuevísimo que empezó la semana anterior. El deber geek. El deber geek, porque aquí el geek tuvo un deber la semana anterior, Sí. que fue ver... ¿Qué película te mandé a ver? La de La Roca, Dwayne Johnson ¿Pero cómo se siendo llama? papá, entrenando a papá. Entrenando a papá, muy bien. Ya. El capítulo anterior fue de deportes, entonces tenía que mandarte a ver una película de deportes. Mi deber no va a tener nada que ver con esto, pero, No la se vale verdad, si el deber en no el tiene que deber ver. geek, déjenme decirles que me gustó mucho esta película. Dejando de lado ciertos detallitos de guión que no son creíbles o que están hechos para que la historia pueda desarrollarse. Me gustó, para mí es una de las mejores películas de Dwayne Johnson. La verdad que es muy bueno, saberle a La Roca así con el tutú y bailando bailables. Es hermoso. increíble. Uy. Él, su perro, son de las cosas más divertidas de la película. Su hija, la verdad es que hace un papel excelente y no sé, tiene eso que a mí sí me gusta. Ese es el tipo de comedias que a mí sí me gusta. No está basado en el amor, no está basado en la relación que tiene que salvarse. No. Está basado en... Un papá y un su papá hija. y su hija. Es amor de padre e hijo. Ah, pero Sí está basado en el amor. No Claro. es una pareja, no, es Ahora, paternal. ¿cómo que no te pareció real que La Roca corra toda la ciudad con su hija en brazos porque tiene alergia? No, de los detalles más divertidos, me gusta como a este hombre que es toda La Roca, o sea, imagínense en su mejor momento, estaba en su prime, así, le huevea una profesora de baile, de danza. Me encantó, es que me fascina cómo le hace ver como... es buenísimo. Sí, muy Y cool. el amor muchas veces aparece así, ¿no? ¿Cuánto le Entre pones? hueveos. Qué rara frase acabas de decir. ¿Cuánto le pones a esta película? Es una comedia familiera, entonces Familiera. dentro de su género le pongo 9. Como película le pongo un 7. Ok, me parece. Yo en este deber, es que no nos trajiste tantos datos, no nos extendimos tanto como en mi deber, donde yo sí te di el resumen de Forrest Gump. La cosa es que es diferente, estamos comparando Forrest Gump contra... No. Te voy a poner un 8. ya, ok, profe. Esa es la calificación de tu deber geek y al final de este capítulo él me dará el deber para yo decirles el próximo capítulo. Ahora la pregunta es, ¿ustedes ya vieron Entrenando a Papá? Y si no, vayan a verlo, está en Disney Plus, la van a disfrutar mucho. Sí, es muy entretenido. Yo creo que también es una de las películas que más me gusta de La Roca. Entonces, vamos con el siguiente segmento, que es mi favorito. Cuando los astros se juntan, cuando los planetas se alinean, cuando nuestra ventana abre su conocimiento y nos trae brisa. Saco mi bolita de cristal. ¿Eh? Oye, estaba pensando también que la semana anterior empezó el año nuevo chino y este es el año del caballo. Entonces deberíamos hacerles en algún momento un horóscopo, pero modo horóscopo chino. Cuando encontremos
un momento, un capítulo en el que se dé esto para hablarles un poco más de eso. Pero hoy tenemos horóscopo normalito. Bueno, tan normalito no es. Esta vez va a tener sus tintes de qué no tienes que hacer para fracasar. Sí, tienes toda la razón. Hoy tenemos un pequeño twist. Les vamos a decir qué saga que ha fracasado eres y qué hacer para no fracasar como la saga que te representa. Entonces, empecemos. Por supuesto, con esto ya van a saber de algunas de las series que vamos a tocar el día de hoy, pero es un buen aperitivo. Claro que sí, el horóscopo siempre es un buen aperitivo. Bueno. Empezamos con Aries. Tú eres Percy Jackson. Esta saga que falló por malas adaptaciones, decisiones muy apresuradas y que ignoraron, por supuesto, a los fans. Para no fracasar, no hagas las cosas a la carrera. Esta semana revisa bien lo que entregas y escucha feedback antes de lanzar el producto final. Siempre enfócate un poquito más, no todo rápido, ¿ya? No todo, exacto, no todo. Piensa las cosas. Cocínalo a fuego lento. Piensa las cosas. Tauro, tú eres Maze Runner. Una saga que a mí me gusta mucho. Bueno, esta perdió su fuerza por los retrasos. Sé puntual, por favor. Desgaste, por supuesto, porque la historia creo que la extendieron demasiado. Y por supuesto, por menor interés con el tiempo. Entonces, tu timing tiene que ser preciso. Exacto, para no fracasar, no te duermas en lo que ya funciona, no te quedes en la zona de confort, trata ahí de mejorar cositas, renueva tu energía y mantén la constancia, porque el impulso inicial se acaba y aquí lo importante es la disciplina. Ya van a ver todo lo que tengo que decir de Maze Runner. Y yo de Percy Jackson, que también es mi favorita. Géminis, Divergente. Una saga que intentó hacer lo mismo que el final de Harry Potter y realmente fue innecesario. Partir su final en dos partes cuando no sacaste el final. Terrible. Eso y sí, por supuesto, fatigar al público esperando que pase lo que nunca pasó. Para no fracasar, no sobreextiendas algo que ya está listo. No sobreextiendas algo que ya está listo. No entendí la referencia. No importa. Termina tus proyectos a tiempo y no te compliques de más. Todo simple, fácil. Simple, fácil, al grano. Ajá. Cáncer, las crónicas de Narnia. Ay, se frenó por cambios de estudio y falta de dirección clara a largo plazo. Qué duro que es cambiar de estudio. Debe ser. Para no fracasar, define un rumbo y sé constante. Esta semana ya me trabé. Esta semana evita empezar cosas que no sabes si podrás sostener en el tiempo. Sí. Nos vamos con Leo. Tú eres Eragon. Yo ni siquiera sabía que existía esta. Bueno, la película que intentó hacerle frente a El Señor de los Anillos fracasó por mala ejecución inicial, obviamente, y críticas negativas desde su comienzo. Dato Geek. Al fin tenemos un Dato Geek. Eragon fue una de las películas más caras en su momento y que tenía un elenco para romperla, pero así, para romperla. ¿Qué pasó? Le fue mal en taquilla y no volvió a ver la luz del día. No, ni modo, pero para no fracasar como Eragon, tú debes cuidar tu primera entrega. Así dice aquí. Lo que presentes esta semana, hazlo bien pulido, porque la primera impresión cuenta mucho. Entonces, cuida esas primeras impresiones, Leo. Virgo, Cazadores de Sombras, que también es una de mis favoritas personalmente. Bueno, película que no logró conectar con el público general y que tuvo críticas muy débiles. Oigan, a mí me gusta mucho, pero bueno, para no fracasar, comunica claro. No asumas que todos entienden tu idea y explica mejor tus proyectos y expectativas. Sí, totalmente. El mundo no tiene tu mente, entonces trata de tenerle paciencia al mundo esta semana, Virgo. Libra, La Torre Oscura. Una de las obras más importantes de Stephen King, esa obra que nos prometía a los fans de este mundo de terror que iba a conectar todo. Tal vez algo demasiado ambicioso para su época. Falló, sí, por meter demasiada historia en una sola película, y esto terminó confundiendo al público. Tal vez tenían que estrenarla en el momento adecuado, cuando el mundo y las adaptaciones de Stephen King ya se hayan desarrollado un poco más. Y también cuando al público le interesa más ver como cosas un poquito más
complejas. Sabes que dentro de los fans de Stephen King llenaron mucho las salas de esta película. No Pero fue los tanto por fans. taquilla, sí, exacto. Fue porque realmente era demasiada información. Y si no habías leído algo atrás sobre esto, era bien difícil. Mira, tú y yo tampoco hubiera entendido, entonces. Para no fracasar, no abarques más de lo que puedes manejar. Prioriza cosas y simplifica tu semana. Prioriza lo más importante. Por favor, Libra, por favor. Escorpio, John Carter. Bueno, otra mega producción, tenía un presupuesto brutal, un actor en ascendencia, pero que su marketing nos confundió por completo y que terminó siendo un fracaso en taquilla. Malas críticas y el público sin mucho amor. Para no fracasar, vende mejor lo que haces. Tienes que venderte, tienes que vender el producto. Esta semana cuida cómo presentas tu trabajo, y no solo el trabajo en sí, sino cómo te presentas tú en general, Escorpio. Sagitario, Warcraft. Funcionó solo en China, pero no en Occidente, y no fue lo suficientemente fuerte para poder continuar. Tremendo protagonista, ¿no? Todos lo conocemos como Ragnar Lodbrok. Para no fracasar, vete a vivir en China. Mentira, piensa en tu público completo, ajusta tu mensaje según a quién le hablas, Sagitario, por favor. Capricornio, la brújula dorada. Una película muy ambiciosa para un público juvenil, más tendiendo a niños, pero que con tantas cosas confundió a su público y la verdad, estos cambios fueron bastante polémicos. Para no fracasar, simplifica. Creo que el resumen de todos estos es simplifica, por favor. Esta semana ve directo al punto y evita sobreexplicar las cosas y enredarte. Directo al grano, Capricornio. Acuario, animales fantásticos. Es la de Harry Potter. ¿Y Claro dónde que sí. encontrarlos? Bueno. Claro, la de Harry Potter y dónde encontrarlos. Sí, O esa sea, misma. del mundo de Harry Potter, Esa animales misma. fantásticos, ¿dónde encontrarlos? Bueno, perdió fuerza por sus guiones realmente enredados y la falta de rumbo claro en la saga. Si me preguntan a mí por haber perdido a Johnny Depp como uno Era de sus claves y exactamente protagonistas. Lo que yo te iba a decir. Su última película es como ver una verdad, horrible. una extensión política de algo que nunca tuvo que haber sido político. Exacto. Para no fracasar, organiza tus ideas antes de ejecutarlas. Mucha creatividad sin estructura te juega en contra. Y yo aquí le agregaría también que No cambies de mantén tu... Eso iba a decir, mantén tu esencia, no cambies tu esencia, sigue siendo tú. Piscis, por último, Power Rangers, el reboot del 2017. Bueno, si quieres apelar a la nostalgia, si quieres regresar al público viejo, no es suficiente. Una muy mala adaptación de un clásico de mi época. Para no Morfosis, fracasar, amigos. Para no fracasar, no vivas solo de lo que ya funcionó. Sí, sí, sí. Esta semana tienes que innovar y actualizarte, actualizar tu enfoque. Debes ser alguien más moderno, Piscis, por favor. Actualízate. Así Actualízate. como nosotros te vamos a actualizar con estas series que muchas tuvieron mucho para dar y no lo lograron. Efectivamente, empecemos. ¿Con cuál quieres empezar? Empecemos con una de las tuyas. Empecemos con Divergente. Divergente. Ay, Divergente. A mí me gustaba mucho, oigan, yo me leí todos los libros de Divergente. Todos los libros. Entonces aprovechemos que te leíste todos los libros y cuéntanos lo que todos queríamos saber, el final. Porque si no lo sabían, el problema con Divergente es que, a ver, estaba basado en 3 libros, ¿verdad? Exacto. Divergente, Entonces, Insurgente y Leal. perfecto. Primero adaptado al cine, segundo adaptado al cine, tercero lo dividieron en 2 partes, sacaron la primera parte y la segunda parte nunca salió. Efectivamente. La iban a transformar en una serie de televisión, pero sus actores se negaron, no quisieron estar en una producción de televisión y nunca vio la luz del día. Así que cuéntanos, es tu momento. Le amaba a Theo James. La verdad no me acuerdo mucho porque yo leí esto en el colegio, entonces imagínate que en el colegio yo era lectora, yo era de las que tenía en el fondo de pantalla en el celular lo de yo soy divergente No puede y soy sinsajo y yo amaba leer todos estos libros en el colegio, o sea, Mira. yo era muy fan. No me acuerdo mucho, creo que sí se quedó con Tobías y ya salieron como del distrito o algo y se fueron a vivir en una casa felices. O eso No. es lo que yo quiero pensar. No, me para acuerdo. nada. Ella murió
No, ¿en serio se Por murió? supuesto, ella murió. No me acuerdo. Fue como que su último gran acto de liberación. Logró hacer que no destruya, o sea, que no ataquen, que no intoxiquen al resto de la población. ¿En Y eso serio? hace que él, no me preguntes los nombres porque yo no soy el fan de esta saga. Eso hace Tobías. que este man Tobías, primero, ¿te acuerdas que les iban a borrar la memoria a todos para reiniciar el experimento? Ujú. Él quiso al principio borrarse de nuevo la memoria para olvidar lo que pasó con ella y poder seguir No. adelante. Pero no lo hace, aprende como todos un poquito de ¿Cómo no me resiliencia acuerdo? y sigue adelante. Y esto le transforma como en un emblema de la rebelión y por qué luchar. Wow. No me acordaba eso, oigan. No me acordaba. ¿Qué opinas tú de Divergente? Para mí era una muy buena historia, una muy buena idea que todos estén divididos en... O sea, no es buena idea que estén Acción. divididos en facciones, pero la historia se me hace una muy buena idea. ¿Por qué estaban experimentando? Teníamos problemas genéticos, ¿verdad? Y por eso buscaban estos divergentes que no, que saltaban entre estas facciones. O sea, era más como... A ver, esa era la historia, pero el Ujú. punto de todo esto era como mostrar que hay personas que pueden como aplicar a todo y era un mundo como Claro, post... era un mundo Ajá. posapocalíptico donde eh, por alguna razón, que no me acuerdo porque no es mi saga, no mentira, eh, los seres humanos necesitamos volver a sobrevivir, Ujú. ¿ya? Y en este volver a sobrevivir empiezan a hacer este experimento en Chicago, en esta población, para encontrar personas que tengan habilidades más allá de las facciones en las que les colocaban. Ujú. Esto servía para algo. O sea, era como que para que ellos trabajen para los que estaban haciendo el experimento y como que, no sé, hagan Bueno, guerras o algo mi así. punto con Justo Divergente y toda esta saga es que nunca para mí, o tal vez me faltó leer más o ver más veces las películas, nunca me dejaron claro justo esto que te estoy diciendo. El O sea, es que sí lo por dejan qué es, claro, pero no me acuerdo. bueno, el por qué Teníamos que volver a pasa, ver el todo. por qué pasa todo esto, cuál era el objetivo. Es que cuando, para mí, cuando una saga deja clara su premisa, no es algo que te olvides. ¿Me Tienes entiendes? Es razón. como que es tan importante porque ese es el punto central por el que se desarrolla todo esto, que Ujú. no te puedes olvidar. O sea, la historia de amor entre ellos, pero hay un porqué, hay facciones, hay un porqué, hay esta agencia que les divide, qué es lo que tratan de controlar. Justo, tratan de controlarles a todos y los divergentes son una traba para eso. Entonces lo que No, quieren es porque de como hecho ellos quitarles buscan de... divergentes. Por eso, Los pero para que divergentes son trabajen la para clave como ellos. para que este experimento Claro, pero funcione. que es para que trabajen para ellos y no se vuelvan rebeldes junto con nosotros. Bueno, ¿Cachas? ¿por Como qué que les digo porque querían esto? controlar todo. Porque en esa época los mundos posapocalípticos, estas Estaban versiones re de moda. estaban full de moda, pero no todos funcionaron. El primero que funcionó y fue como que, bueno, tal vez no el primero, pero el que primero te viene a la cabeza y que funcionó muy bien, se volvió ícono hasta porque son jóvenes, tenía una protagonista mujer, es obviamente los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, Ya. ajá. Entonces, en los Juegos del Hambre, mira lo que te decía, tú tienes claro qué pasó. Ujú. Ya. No importa más allá de la historia de Katniss, más allá de los juegos como tal, sabes que hubo una guerra, que eso convulsionó al mundo, que se dividieron en sectores y que ahora el Capitolio, que es quien controla a todos, hace estos Juegos del Hambre para recordarles la guerra y que no vuelva a haber sublevaciones. Ujú. Lo sabes, más allá de la historia es una premisa que te lo deja súper clara la historia. Eso para mí le falta a Divergente. ¿Sabes qué? A mí me parece que debes tener como estos elementos icónicos que hagan que el mundo se acuerde de. Por Sí. ejemplo, en los Juegos del Hambre tienes cosas muy... Los mismos juegos, o sea, son Ujú, algo como súper ujú. icónico, súper único de la saga. Tienes la ropa que usan en el Capitolio, o sea, Sí. tienes muy marcada la personalidad de todo y de todos. En Divergente pasa eso en la primera película. O sea, en Divergente tienes iconos como las facciones, Exacto. esta agencia que, ya, porque al El mismo principio, Tobías es un personaje muy, o sea, con mucha personalidad porque tiene mucha historia detrás. Pero para mí lo manejaron ya muy mal en Insurgente y Leal porque ahí es donde todo es como una historia súper plana y ya ni siquiera te acuerdas. ya, o sea, justo, eh, para mí cuando priorizas la historia de los personajes, más allá
que la historia de este mundo, porque no es nuestro mundo, no es este, o sea, algo cambió y estamos en una realidad diferente, tienes que recordarlo, hacerle sentir al espectador todo el tiempo en qué está, en qué mundo está y por qué está ahí, por qué hay estas diferencias. Acá en el resto es más la historia de ellos dos, cómo van escapando, cómo van saliendo. Es como... Y para mí dejan de lado lo que pasa con el resto de personas. Exacto. O sea, era muy interesante, ponte lo de los papás de ella en la primera película, o sea... Es lo que te digo, la primera película tenía muchas cosas y por eso le fue muy bien a la primera, pero las otras dos ya no. De hecho, lo único que yo me acuerdo de las otras dos es cuando se van donde los que cultivan cosas, no me acuerdo el nombre de la facción, y está ahí el personaje de Miles Teller sembrando cosas, porque es como algo diferente que te saca de lo que ya te están contando desde la primera película. Entonces sí, para mí lo que les faltó fue poner más cosas como muy icónicas y que representen la saga. Y aunque parezca repetitivo, eso, que te repitan el porqué, o sea, al no ser tu mundo habitual, necesitas volver a ese porqué, es como que yo sé que suena tal vez cansón como argumento, pero es lo que hacen los Juegos del Hambre todo el tiempo, o sea, estás en los Juegos del Hambre, estás en un distrito, estás oprimido, es contra el Capitolio. Y como paréntesis, que sí me parece súper chévere de la saga Insurgente, la forma visual de los policías o de las tropas que los van a oprimir. O sea, sí. Punto para ustedes. Algo que te iba a decir también de la saga de Divergente es que la parte donde como que profundizan más en el porqué de todo es donde literalmente entran a sus mentes para ver qué hacen y tienen como estos... esos juegos de sueños. Escape room en sus sueños. Para mí es de lo mejor de la... Porque los que, claro, porque los que logran darse cuenta de eso y salir son los que pueden rebelarse contra. Y los únicos que se dan cuenta son Tobías. No, pero es que también en los cuartos de sus sueños como que trataban de manipularles un montón. Y los que se daban cuenta de eso y podían salir eran Tobías y luego que le enseñó a Tris. Aparte a mí sí me gusta mucho su historia en la primera película. Porque el hecho de que él le ayude así como que a escondidas y luego ella se dé cuenta que tenía un mega trauma con sus sueños, es como... A ver, yo voy a decir algo que puede ser medio... A mí no me gusta ella como protagonista. Sí, a mí tampoco. Exacto, es como que a diferencia... Es que no es alguien pilas, o sea, es como que debería ser más pilas o tener cara de más pilas. A mí Katniss me encanta. Sí. No solo ella como persona, o sea, el personaje de ella... Sí, o sea, me encanta. No me encanta, pero es muy bueno. No, sí, me encanta. A mí no me mata, pero es bueno. Yo te dije, a mí al principio me parecía como que, chuta, cuando ves todo el arco de ella, está muy bien representado. Es algo que no me pasa acá, nunca siento ese apego con ella. Nunca realmente me importa lo que le pueda pasar. Sí, pero es que a mí me importaba mucho todavía. Para mí era, te amo, tío James. Pero, de hecho, una de las razones por las que tuvo mucho éxito Divergente fue por Theo James. Porque era como un... Su cast estaba en acento, venían de trabajar juntos, se suponía que iban a tener un montón de química en pantalla. No lo sé. A mí realmente... ¿Qué me parece? Reboot. Sí, hagan un reboot, háganlo en formato serie, por favor. Dense el trabajo de explicar los puntos chéveres de un mundo. O sea, si creas un mundo distópico, para mí lo chévere es explorar ese mundo distópico. Exacto. O sea, a través de los personajes que te planteen, pero ese es el punto. Hay muchas facciones que no conoces tanto, más que un par de personajes que aparecen. ¿De qué facción serías tú si estuvieras ahí? Vamos a investigar las facciones. Síguenos diciendo cómo más salvarías de esto mientras yo investigo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hizo súper grande a Harry Potter y al Señor de los Anillos es el mundo, más allá de la historia que te cuentan, es poder crear un mundo que sea congruente, que tenga los suficientes detalles como para que tu cerebro quiera conocer más de este mundo, que te permita adentrarte y crear en tu cerebro un sentido de realidad, o sea, de que, chuta, oye, si de esto pasara, hijo de madre, yo haría lo mismo que la man, ¿entiendes? Y es algo que no me pasa acá, nunca llego a introducirme por completo en ese mundo, ¿sabes que a mí ahorita... Buena premisa, mala ejecución. Ahorita que vi ya las facciones y me acordé un poco más de todo lo de Divergente, me gusta mucho cómo eligen sus facciones y cómo los divergentes son como que
Miércoles, Sí. ¿qué hago? Y me gusta mucho que ellos se van a osadía. Pero bueno, son abnegación, osadía, erudición, cordialidad y sinceridad. Yo creo que Erudición. no iría a ninguna. Ya va la divergente. Bueno, No, es que divergentes varias. ¿Qué Es eres si no todas. eres ninguna? varios. Hay... ¿Hay nada? ¿Hay nada? No, de hecho creo que sí hay. No. No hay No, nada. no hay. Bueno, soy divergente. Miren, y para hacer una saga que logró llegar casi hasta su final, casi, o sea, ya al final fue como que dijeron, no, esto ya, yo hubiera sacado igual la película, o sea, Sí. a la final, en teoría, la segunda y la tercera les fue mal en taquilla, Sí, muy mal. ya un golpe más de taquilla, o sea, qué feo Pero que es cuando sí dejan las gastar cosas full incompletas, dinero, no es hagan como, eso. nah. Pero Ya bueno, gastaste en dos. te iba a decir que ahora que lo pienso bien me iría a osadía Por o a supuesto, es sinceridad. osadía. No, osadía. Osadía, Vamos, sí. osadía. No irías a erudición, tú eres Sí, sí. 100% Sí, sí, erudición. erudición, Y al claro. divergente también, todos divergentes aquí. Bueno. Seguimos. Entonces, eso con respecto a insurgente, Divergente, resurgente, legal. urgente y todo. Urgente. Es que te juro, además, lo siento ya, pero sus nombres no me parecen nada comerciales, Urgente. ¿ya? Si tú también quieres ver urgente, pídelo en comentarios. Urgente. Para mí, te voy a decir una de las sagas que me sorprendió, me gustó muchísimo. Tiene un efecto con el que yo lo utilizo para explicar un fenómeno que no es común. Y por supuesto te voy a hablar de Maze Runner. Maze porque Runner. la primera película de Maze Runner Es muy buena. a mí me fascinó. Muy, muy o sea, buena. literal, me fascinó. Fue de esas épocas que ya es hace bastante tiempo. Sí. Sí. Que a mí me hizo ahorrar no ir al estadio, guardar esa plata para comprarme todos los libros y leerme todos los Yo también puercos leí todos libros. los de Maze Runner. Pregúntame si me Entonces, acuerdo. ya, No me acuerdo. no se acuerda de nada. Lo que yo te voy a decir con respecto a eso es que el fenómeno del que te estaba hablando es la primera vez que yo encontraba una película mejor que su libro. La primera película de Sí. Maze Runner es 10 veces mejor que La el libro verdad de que Maze sí, Runner. es que sí cambian un par de cosas. Full. Los monstruos. O sea, el otro día me di cuenta que no sé pronunciar la palabra Los monstruos. monstruos. Ok, si no la han visto y la quieren ir a ver, esto es simple. Gente empieza a aparecer, se despierta dentro de un laberinto. Al principio no te das cuenta que es un laberinto porque es como un bosque pequeño. Poco a poco te das cuenta que tiene paredes que se van abriendo y esto los conduce a un laberinto. Ahí es donde vienen los monstruos, porque este laberinto no es un laberinto normal. Dentro tiene monstruos. Y estos monstruos en el libro son babosas. Entonces O sea, es... ¿qué onda que te siga una babosa? Es Así como que súper le echa turro, sal. exacto, es súper turro que estos, o sea, y eran unas babosas como que con partes así medio puestas mecánicamente, o sea, re turro. Acá lo transformaron en unas arañas claro. a lo bestia. Entonces, ayudó muchísimo. Sí. Segundo factor, en el libro la mitad de las cosas que pasan son comunicación telepática entre los y es personajes. como- Y eso es Imagínate en la turrísimo. película como... O sea, no. ¿Se dieron cuenta que le dije? Turrísimo, turrísimo. Además, la mayor parte del tiempo pasa dentro de las cabezas de estos manes. O sea, ni siquiera es que hacen cosas, sino O sea, es están que conversando. para el libro Malazo. funciona. No, ni para el Sí, libro para me el libro funcionó. funciona Ni porque para lo el libro lees, me pero funcionó. Para nada. En película sí, turrísimo. Entonces, Maze Runner para mí es un ejemplo de una buena adaptación, de cómo mejorar una obra, tomar lo bueno, pero mejorar, o sea, si lo vas a poner en pantalla, realzar muchas de esas cosas. El laberinto es imponente. O sea, cuando los personajes se acercan y ves la magnitud Claro. es una máquina. Quitaron las cosas medio absurdas, como estos pasadizos que te teletransportan al final del laberinto para poder abrir. ¿Te acuerdas que antes el libro se abrían así? Llegaban al final de esto, llegabas como con un círculo negro, se teletransportaban a ni sé dónde. Acá lo cambiaron por completo y es un acierto total, porque eran cosas que te sacaban como que de la realidad de ese laberinto. Acá no, es como que más bien las partes raras del laberinto donde salen esas cosas y cada vez vas más al fondo y más al fondo. Sí, ¿Qué muy bueno. adaptación de un libro? O sea, el libro, cualquier cosa. Cruel es bueno. La adaptación, ajá. Y te deja con ganas de
saber qué pasa en el mundo porque te das Claro. cuenta que están dentro de un experimento. Aparte, ¿es al final de del primer libro, primera película que ya salen o es después? Porque no me acuerdo. O sea, salen del laberinto, Ajá, exacto. pero todavía no ves el mundo exterior. Ajá. Ya. Entonces es chévere porque te dejan con la intriga de qué pasó en el mundo exterior, por qué están haciendo estos experimentos, Porque él quién es mantiene Cruel. en la mente lo de Cruel es bueno. Sí. Hay como que todavía estos recuerdos de que muchos de ellos fueron parte de Cruel. Ujú. Entonces, deja muchas intrigas para que la saga funcione, 10 sobre 10. 10 sobre 10. Te da material suficiente como para que esa película, solo como esa película, sea re interesante y te mantenga entretenido, 10 sobre 10. El cómo manejan el virus, mucho mejor en la película que en los libros. O sea, el cómo ataca el cuerpo y todo. Los personajes, Eso te iba a decir. bestia, o sea... No me toques ese vals. ¿Dónde Porque está el Winston- director para aplaudirle por lo que hizo con esta película? Winston me va a doler toda. Sí se llamaba Winston, ¿verdad? Es que yo leí el libro en español porque no hablaba inglés en ese tiempo, era sartén. Pero según yo en inglés se llamaba Winston. Ya, ok. Ajá. Eh, Sí, ouch. sí, El cast muy bien hecho. La gente también pasaba mucho con todas estas películas, que como era como Sí. para adolescentes, niñas y así, te enamorabas de Dylan O'Brien, te enamorabas del man que era Pita, ¿cómo se llama? De Josh Hutcherson, de Theo James, o sea, de Logan Lerman. estaba bien porque eran en su momento como que jóvenes actores, súper pintones, carismáticos, ¿Sabes que a mí nunca me gustó Dylan O'Brien? De todos los que te he dicho son mis novios, él nunca fue... pero como para mí ustedes pueden ver, ni ellas ni ellos son un factor realmente importante. Sí, pero... A mí... Es que tienes la visión de historia, libro, adaptación, y tienes la visión del público para el que estaba dirigido eso. O sea, como está bien, por niña. eso te digo, pero ponte Nuit, bueno, uno de los... El más alto, medio rubicito. El que salía en Narnia, salía él, o Sí, en creo. algo así. A mí ajá. el personaje de él me cae re bien. Ujú, Ya. claro. Eh, Él no era el que se muere, sí, al final muere. ya por eso él es sartén. Ya, bueno. O era sartén. otro, no me acuerdo. Bueno, esta saga te deja cosas marcadas para que sepas qué es lo que está pasando, por lo menos en la primera película, porque ya vamos a llegar a lo que pasó. Ujú. Lo hace muy bien. El que se cree una mini sociedad dentro de este laberinto, que vayan tachando los nombres de los que van desapareciendo, muriendo, que haya una especie de jerarquía entre los que hayan estado más tiempo dentro del laberinto. Ajá. Se crean facciones. Y es no muy mentiras, real, es por como, supuesto, es lo que eso es pasaría en la divertido, vida real justo. si pasa eso. Se crean roles dentro de esta sociedad, entonces tienes los que se encargan de la comida y del campo, están los corredores. Los corredores son los que se van a meter a este laberinto a tratar de explorar y mapearlo para tratar de encontrar una salida. Tienes también la pelea interna de quienes están de acuerdo con esto y quienes no. Quienes prefieren quedarse ahí dentro y sobrevivir con lo que la vida les dio y quienes buscan ir más allá. ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué más allá hay allá del laberinto? A mí me encanta, la verdad. Claro, La y una, también tiene, puf. y yo sé que de hecho esto te debe gustar mucho porque tiene su cuota de romance, pero es una cosa, o sea, no es más importante que el romance, es como la historia de la chica. Sí, El por o sea, qué, no me acuerdo qué tenía de especial ella, pero algo tenía especial los tenía. recuerdos. Primero que fue la última que llegó. Exacto. Era la única mujer. Ujú. Siempre ¿Cómo se habían llegado llamaba? hombres. Tessa. No me acuerdo los nombres. Ya Vanessa, sabes que para algo, mí no algo son con dos relevantes. S. Sí, fue la última en llegar. Después de esto, la caja no volvió a subir nada más, ni provisiones, ni personas. Y eso era súper importante porque muchos se acostumbraron a vivir a través de estas provisiones que les mandaban. Teresa se llamaba. Teresa. Ella, al igual que nuestro protagonista, tienen recuerdos que los otros no tienen sobre cosas que pasaron. Bueno, no es spoiler porque ya es muy vieja. Ellos trabajaron y fueron científicos de Cruel. Entonces, cuando vieron que esto estaba pasando, decidieron meterse ellos también en el experimento. Ujú. Y cuando sabes eso, ya te empiezas a cuestionar algo muy grande porque dices, ¿qué puede haber pasado para que los que están haciendo el experimento se metan en su propio experimento? Ujú. ¿Qué es lo que pasa con esta saga? Ya dijimos todo lo bueno. Es que la primera Ahora nos película, vamos es todo lo todo lo bueno malo. de esta saga. Todo lo malo.
Se demoraron un montón para sacar la segunda película. Yo, de hecho, no vi la segunda. O Ya. sea, vi 10 minutos un día que estaban pasando en Teleamazonas, pero ya. Bueno, la segunda película en el libro tiene momentos muy importantes y muy chéveres. Básicamente salen de esto, se dan cuenta que el mundo es un desierto gigante, Exacto. que hubo un virus que se llamaba la llamarada y que hacía que las personas en poco tiempo mueran. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que buscaba Cruel? Buscaba la cura. ¿Qué es lo que te vas enterando con el tiempo? Que Cruel, este mundo tenía una sobrepoblación y Cruel creó este virus para combatir esta sobrepoblación. Uy. Pero como siempre se les fue de las manos. Uy, me suena... Murió mucho más de la a gente que hechos de la esperaban. vida real. Exacto. Y ahora están buscando una cura. Y esta cura tiene que ver con algo que produce el cerebro cuando está en estrés máximo. Por eso crearon estos laberintos para poner a esta gente a un nivel de estrés máximo y sacar este líquido del cerebro y poder combatir este virus. Eso es básicamente lo que se encuentran afuera. Obviamente para llegar a esto, chuta, son 4 libros y regresar Claro. al pasado y todo. ¿Qué es lo que pasa? Aparte que se demoraron muchísimo en sacar la segunda, se alejaron por completo de todo lo que tenía que ver con la saga. Pero por completo. O sea, eso que acotabas tú de que en la primera el romance es esto. De repente ahora el romance pasó a ser lo más importante Entonces de me esta gustarían mucho película. las películas. Terrible. Hay solo una más, ¿verdad? 2. Dos. Ajá. Sí, la Cura segunda no he mortal visto, y... la tercera peor. no me acuerdo la otra. Y en la última lo trajeron a Giancarlo Espósito, a nuestro querido Gus Fring, para los amantes de Breaking Bad, a que haga del villano. Créeme que en la segunda y en la tercera, yo que leí los libros ya no entendía de qué me trataban de hablar en las películas. O sea, de verdad que se transformó en una especie de pelea entre rebeldes y los desertores de Cruel y las facciones. He intentado volver a ver porque como pudieron ver, la primera me fascina. Y no lo logro, es como que quiero ver más del mundo de Maze Runner. Sí. Y no hay. Y los libros, o sea, por más de que la adaptación de la primera fue muy buena, a mí también me gustaban mucho los libros. Y pues sí, no, nunca vi nada más de Maze Runner. Lo que medio supe por ahí es que como que algo pasó con el protagonista, con Dylan O'Brien, y por eso se retrasó. Pero ¿qué hubieras hecho tú? Porque, no sé, podías cambiar de protagonista y va y a ha hacerlo pasado. más rápido. A ver, ¿Por qué ha pasado? Ajá. ¿qué me parece? Que primero, todo lo bueno que hiciste en la primera, no lo hiciste en la segunda. Claro. Ya, o sea, para mí eso ya es un punto gravísimo, porque la película cambió de tono completamente. Todo esto que lograste hacer bien de adaptar y engrandecer elementos que te podían ayudar visualmente, se quedó de lado y se volvió una película plana, aburrida, que no aportaba nada. Insisto, que yo leyendo los libros no entendí hostia de lo que las películas quisieron decirme. O sea, de verdad, y nunca me ha pasado que no entienda lo que una película quiere decirme, es que no entiendo a dónde querían llevarme con la historia que intentaron contar. Sí, no te podría decir porque no vi los... O sea, yo soy la prueba principal de que esta película no funcionó como ¿Y no yo. te deben haber quedaste un montón picada de con personas. ganas de más del mundo de Maze Runner después de la primera? Es que el problema es que como leí los libros ya sabía que iba a pasar, entonces, y aparte como ni siquiera me gustaba tanto Dylan O'Brien, era como que... Lo que sí me dolió que no saquen la Maldición. segunda parte fue la de Divergente, esa sí me acuerdo que dije, no, ¿cómo van a cancelar? ¿Qué les pasa? No, Pero yo, sí. o sea, fue como que iban a sacar la segunda Maze Runner. No sale. Seguí creciendo. Ya me había acabado de leer los libros hace ratazo, pero así hace Sí. ratazo. ¿Sabes qué? Fue como Justo que- eso. Otra cosa fue que cuando ya salió la segunda película, yo ya no estaba en todo este mundo Claro. de las sagas y de los mundos ficticios. A mí ya no me gustaba. A mí sí, y me Entonces- volví a leer los libros y ni así entendí. Entonces, ¿qué pasa? Se alejó de todo lo que le hizo buena. Perdió toda la esencia que lograron crear en esta primera. Todo el misterio y todo lo que daba alrededor de este mundo dejó de ser relevante. Y perdieron una saga que Perdieron pudo haber fuerza sido y sí, la verdad una es que joya. sí. Pero Me vamos da con iras. otra. Dale, Para que se te pasen las iras y Por me dé supuesto. iras a mí. Ok. Mi favorita. otra. Mi favorita. Percy Jackson.
Si yo cierro los ojos, puedo ver Percy Jackson porque me sé de memoria. O sea, no te miento, amigo. Hubo un año en el que yo veía a Percy Jackson, la primera, El ladrón del rayo, todos los días. Todos los días veía a Percy Jackson. O sea, me repetía y me sé de memoria. O sea, yo les puedo dar Pregúntenle el por audiolibro. Verán, ustedes han visto, les voy a abrir mi corazón y les voy a decir como que cómo empezó todo esto. Ustedes han visto en capítulos anteriores En que todos. yo digo, es mi novio, es el amor de mi vida, te quiero Pedro Pascal, es mi crush, es mi todo. Todos son así. El primer crush que yo tuve en mi vida, en serio, la primera vez que yo me acuerdo que vi una película y dije como que, qué guapo ese man, quiero que sea mi novio, fue cuando le vi a Logan Lerman en Percy Jackson y el mar de los monstruos. ¿Cómo se pronuncia? Monstruos. Monstruos, ya. De los Mou. No sé cómo pronunciar monstruos. Esto va a estar buenísimo. Monstruos. Ok, te enamoraste. Monsters, Sea of the Monsters. ¿Te parece buena la película? Verás, la segunda no me gusta. Ya. O sea, yo le conocí a Percy Jackson. Sí, a Percy Jackson, a Logan Lerman con esa película porque vi en el cine. De hecho, es la primera película que me acuerdo haber visto en el cine, ¿cachas? Eso es todo. ¿Cachas? Pero no, a mí me gusta mucho más El ladrón del rayo. Y te digo que les puedo recitar ahorita la película completa. ¿Cuántas hay de Percy Jackson? 2. El ladrón del rayo y el mar de los monstruos. La primera es el ladrón del Ray. La primera es el ladrón del rayo. A ver, ¿qué me pasaba a mí con Percy Jackson? A mí me encanta la mitología griega. Sí, yo Me empecé a amar fascina la la mitología mitología griega griega. después de Percy Y Jackson. vienen a darme esa payasada. Cállate. Y yo vienen a empecé darme amar- esa payasada. O sea, te juro. Yo Claro era que viendo no. esa cosa así. Yo me acuerdo que yo estaba en la escuela, estaría en quinto, De sexto épico no básica. tiene nada esa película. Claro Nada. que sí, claro que sí. Ahora, mira que fue tan así que no terminaron de hacer la saga. Sí, qué tontos. Ahora les contamos que tiene su reboot como Que aún no serie. veo. Pero es que siento que sí son muy niños en la serie. O sea, los actores son niños. Tal vez. Pero sirva- en Percy bueno, Jackson eran adolescentes en las películas. le está dando buenos resultados. Le ha ido muy bien esta serie. Ya van en su segunda temporada. Han confirmado una Tengo tercera. que ver, no he visto. Entonces, al parecer la fórmula era esa y lo que sentí no estaba mal. O sea, era muy infantil todo lo que contaban. Es que ni siquiera era infantil. Yo creo que de hecho me gustaba tanto porque la historia era muy adolescente. ¿Cachas? Pero Como era, que sí era un había- adolescente infantil, ¿ya? Ponte un Spider-Man de Tom Holland. No, Era como no Goofy, mezcles esto. como- Para nada. Mira, Sí. todos los que hemos hablado ahorita eran de adolescentes. Sí, Pero todas tenían de este adolescente a grande. O sea, ya buscando historias como que un poco más Ajá. serias, con problemas un poquito de esa transición de cuando no te importa nada y te empieza a importar algo así. Ujú. Pero si Jackson era todo lo contrario. es que o sea, era un adolescente que la cagaba era siempre. un adolescente niño, Ajá. ¿ya? Entonces, a mí me pasó eso. Igual no he visto la serie para decirte si es No, yo diferente este tampoco. Percy, entonces, pero es que no, a mí me gusta, yo me acuerdo, eso te decía, que yo estaba en la escuela en quinto, sexto, y cuando vi Percy Jackson, me empecé a interesar un montón por la mitología griega, y llegaba a la escuela y les enseñaba a mis amigos así de, mira, ella es la diosa de tal, y él es el dios de tal, Yo y amaba había eso. mi primera encarta en las computadoras, y yo me pasaba investigando de mitología griega en mi primera encarta. A mí me pasó eso con Hércules y los viajes legendarios, una serie legendaria de Amigo, televisión. pero ¿de qué año es eso? Por supuesto, no importa. Pero, a ver, vamos a hacer una cosa. Cuéntanos cuál es la premisa de Percy Jackson. Ok. Ay, es que yo soy pésima para dar premisas porque me doy las vueltas. Tú sabes que yo soy así. A ver, Percy Jackson. No me cuentes toda la historia. Es que no Cuéntame sé. como que lo importante de Percy Jackson está en un mundo de mitología Exacto, a ver. griega, pero ¿qué onda con este man? Percy Jackson es un chico normal, hasta que se da cuenta que no es normal, porque llegan de la nada y le invitan al campamento de semidioses. Y el man dice, ¿qué onda? ¿Cómo que soy un semidios? O sea, ¿cómo que mi papá es un dios, mi papá es humana? ¿Qué onda? Y mi mejor amigo de toda la vida es un... ¿Qué es? No es un cíclope, es un minotauro.
creo que es. ¿El de piernas de cabra? Claro, ajá. No, no es un minotauro, pero bueno. ¿Cómo se llama? Es que No me no puedo acuerdo. decirte mala información. Grover se llama, pero no me acuerdo el nombre de la especie. Que Grover, que es mi amigo de toda la vida, en realidad era mi guardián y me estaba cuidando. Y ya, obviamente lo que... Sátiro. Sátiro, exacto. Y ya obviamente lo que tiene que pasar, que se da cuenta de cómo es su vida en realidad y tiene un montón de problemas de semidios. La primera se trata de que Alguien quiere Zeus robar le el dice rayo. a Poseidón que le robaron el rayo y él piensa que fue su hijo. Ya. Creo que parte de lo que me causa tanto conflicto es como que esta mitología griega en épocas modernas. Ya, ¿Ya? te cacho. Es como que la mitología griega tenía eso de poder como que estar en su época. Cuando la trasladas a este mundo moderno, yo tengo un choque brutal todo el tiempo. Sí, es que tienes que hacerlo como de una forma muy exacta. Algo que a mí me molesta de la primera de Percy Jackson es el man, el hijo del correo, el que en realidad se robó el rayo, no me acuerdo el nombre. Pero siento que es como algo muy tedioso, como que el hecho de que él mantiene y que pelea por aquí, pelea por allá, es como, ya basta. O sea, Ahora, lo que no pasa no me encanta su premisa. en todo el camino, o sea, lo que me gusta, de hecho, de la primera, es todo lo que pasan para ver quién se robó el rayo. Como que se van a Las Vegas, les drogan, Qué divertido. se encuentran con la hidra de 7 cabezas, que Pero es se que a mí me choca encuentran con todo ese Medusa. mundo en el mundo moderno. O sea, esa... Para esa... mí lo hicieron bien, No, la no verdad sé. que sí. La que no me acuerdo mucho no me es la gusta su segunda. premisa, la verdad. O sea, es como que este mundo de mitología griega en un mundo moderno no me termina de llamar la atención. No, a mí la verdad que No. sí, me gusta mucho. No. La segunda Una- me gusta menos, pero también no me desagrada. Tiene un hermano y el hecho de que descubra que tiene un hermano. ¿Y es por como, qué para ti entonces fracasó esta saga? ¿por qué fracasó para mí esta saga? Yo creo que fue cosa de cómo contaron la segunda. Es que la segunda no es muy buena y ya se basan mucho más en la historia del hermano, que en realidad debió haber sido para mí un apoyo para la historia principal de Percy a volcarse totalmente a la historia de su hermano Cíclope. No sé, no voy a argumentar porque no es... Nunca me terminó de gustar Percy Jackson, la verdad. Aparte de que en la segunda casi no aparece Annabeth, que es hecha por Alexandra Daddario. Y de hecho lo que tienen que buscar es el manto para revivirle al árbol y algo así. Ya no me acuerdo bien. Pero el hecho de que ella no aparezca también sí fue un bajón porque por el otro lado ella era crush de medio mundo también. Yo siento que una de las principales razones por las que funcionaban estas historias era por los actores que ponías y cómo les gustaban a los... Me rehúso a aceptar eso, pero bueno, Es ¿qué que te sí. parece si como para ir perfilando el final? ¿Cómo que ya se acaba? Una de las sagas que no logró ver su final, pero que realmente fue súper grande. O sea, hasta se volvió parte de la cultura popular. ¿Narnia? Narnia. Narnia. Es que claro, ya dijiste cultura popular, Narnia, tienes el león. Hasta el momento a mí me El siguen león, saliendo... la bruja y el Y ropero. el ropero. Hasta el momento a mí me siguen saliendo como que tutoriales de cómo preparar el postrecito de Narnia. O sea, hay cosas como muy icónicas. Mira, dentro de- hasta tus papás o abuelitas te pueden decir como que ándate a Narnia. Narnia es un lugar hiper No me lejos. han dicho, ¿Nunca no te me han han dicho? dicho. Bueno, diles que deberían utilizar el término Narnia como Ándate a far, far Narnia. away, muy, muy lejano. La primera película para mí fue un éxito completo. Porque les regaló, en ese tiempo estaba como que en todo su apogeo El Señor de los Anillos y Harry Potter. Claro. Estas dos, ya lo he dicho una vez, Harry Potter apelando al público un poco más joven y no tan de culto como El Señor de los Anillos. O sea, El Señor de los Anillos, en la época en la que se estrenaron sus películas, era una cosa gigante, inmensa, o sea, incalculable. Ya. Además, excelentes películas, presupuestos brutales, efectos memorables hasta con el tiempo. Entonces era una esfera gigante contra la que pelear. Harry Potter peleaba en un segmento un poco más chill, era más mágico, no tan mitológico,
un público un poco más joven. Acuérdate que ellos empiezan siendo niños. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Había un público un poco más abajo de esos, que eran un poco más niños, pero que todavía, o sea, que les gustaba mucho la cuestión épica y los mundos de fantasía, pero que no tenían ningún material. Ese nicho lo atacó Narnia. Narnia. Yo vi una en el cine, no me acuerdo bien cuál era, la verdad, pero me daba mucho miedo el león. Es que yo siempre he tenido miedo a los animales de mentira, pero como de tamaño real o como con... Es que, por ejemplo, yo me voy a, no sé, a un lugar donde haya como animales... Animatrónicos. Sí, me muero, no Ya, puedo... ok. Ajá. Y también a los animales como que hablan, no sé, qué miedo. Me daba mucho miedo el león de Narnia. Bueno, Narnia fue épico, creó cultura alrededor de Narnia. La primera película no le fue tan De mal. hecho, ahí también sale el que es Newt en Ajá, Maze por Runner. si hay gente no. Ajá. Eh, y la verdad es que la historia de Narnia no está mal. El problema para mí, y esto ya es súper personal, es que para ese público lo hiciste muy complejo. O sea, la historia de Narnia no era fácil. Tenías, la segunda era el príncipe Caspian, entonces ya tenías como que la mitología de un elegido. Ellos todos eran como que los niños elegidos, pero cada uno de ellos representaba algo. Algo, ajá. Nunca lograste acabar de contar qué algo representaba cada uno. Era la época donde si querías entender más tenías que leerte los libros. Ujú. Entonces, para un público tan joven, obligarle a leer libros era complicado. Sí. ¿Qué me gustó mucho? Que dentro de eso lograron manejar momentos épicos. O sea, hay una de las peleas, no me acuerdo si es en la segunda o en la tercera, donde pelea el ejército de los buenos contra el ejército de los malos. Yo que venía del mundo de Harry Potter y de las peleas épicas del Señor de los Anillos, me emocioné con esa pelea. ¿Sí? Sí, o sea, sí, ya lo Yo confieso, me no- emocioné con esa pelea. No tengo recuerdos de Narnia, aparte de que vi en el cine alguna vez, pero no me acuerdo qué vi, la verdad. No te podría como argumentar algo ante esto. Sí me ha dado ganas de ver, pero pues no he visto. Lo que he visto son teorías de que los hermanos de Narnia son los creadores de las casas De de Harry Harry Potter. Potter. Verás, ya haremos un especial sobre teorías de ¿Sobre este teorías? tipo. Ustedes díganos si es que sí les interesaría, porque hay algunas muy buenas. Pero, justo te iba a decir, para mí, ¿qué es Narnia? Es la combinación de mitología con magia. Entonces, es como que tienes todos estos elementos mitológicos, centauros, minotauros, brujas, pero tienes este toque de magia, de todo el tiempo está presente. Entonces, las criaturas que ves, los personajes, son interesantes, y más si eres niño medio joven que te guste ese tipo de acción. Y que de hecho yo creo que Narnia dio paso a muchas más películas en este género porque como dices, es un género como magia mezclada con mitología. Y hay una que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de unos niños que descubrían como un dragón chiquitito y le tenían viviendo en su ático. Me encantaba esa película. No me Seguro acuerdo no el era nombre. Eragon. No sé. Y también tienes Nanny McField, que son como cosas más pequeñitas, Sí. pero Narnia dio paso a todo esto. Sí. Creo Además, yo. en su momento nos dio un mundo completo, ¿no? O sea, Narnia realmente tenía mucha mitología, tenía mucho atrás. Entonces, aunque no parezca, la primera tenía una villana densa, o sea, era la bruja del hielo, así, no me acuerdo cómo se llama, pero que a los buenos les hace una estatua de hielo y se rompió. Y tenía todo Era para denso. funcionar si no la hacían tan complicada, porque Si no se justo era demoraban como... también. Sí, El factor demorarse cuando es para un público específico afecta un porque montón, crecen. porque crecen, Ajá, exacto. exacto. Entonces, Y... ya eran los que eran niños, ya eran adolescentes, ya les interesaba más salir y sus relaciones personales que una película de fantasía. Y era muy cool, de hecho, el que tú como niño puedas ver que los niños tienen aventuras, porque tenías Claro, grandes obvio. Tú teniendo decías, yo también aventuras, puedo. adolescentes, exacto. Y eras relevante, o sea, eran los protagonistas de todo eso y se enfrentaban, como siempre, a adultos. Ujú. Entonces, sí, la verdad, Narnia ayudó mucho en esto. Una pena que no haya llegado más. Narnia tenía un toque que también lo hacía importante, ponte en Navidad. Por toda esta Claro. costa de la nieve y todo, era
Una película bastante navideña. De hecho, voy a ver Narnia. Mira, No sé si Narnia. ese es mi deber geek, pero No. veré Narnia. Ok. Hablemos de una más, ¿ya? Ya, una más. Ya, ok, porque ok. yo soy chévere y quiero hablar de una más. Yo sé cuál es. ¿De ok. cuál quiero hablar? Dinos. Shadowhunters. Shadowhunters, cazadores de sombras. Oigan, esto tenía tanto para funcionar muy bien. De esta no me leí todos los libros, leí 2 Yo vi un capítulo, vi una de la parte, serie. Es que sí, claro, esta parte tuvo película sí. y tuvo serie. Y- Y ninguna, bueno, a la serie le fue mejor, pero la Ninguna película... logró como que... Sí, a ver, en la película teníamos un muy buen cast. Misma cosa, ¿puedes tratar de darme una introducción a este mundo? O sea, sí, para los que no hayan visto, ¿qué es que lo ese divertido sí no me de acuerdo Shadowhunter? mucho. Eso sí no me acuerdo mucho. Bueno, Eran cazadores de sombras. sí, pero ¿dónde está este mundo? ¿Por qué vienen En las Estados sombras? Unidos. ¿Qué es lo que quieren las sombras? ¿Cuál es la problemática con las Es que sombras? no me acuerdo mucho. Me acuerdo que tenían como tatuajes en todo el cuerpo que eran runas que ellos activaban cuando algo pasaba. Valentine era el papá de la protagonista y el que trataba de fregarles a Mire, todos. esto es una de las diferencias re claves entre La Ventana y el Geek. ¿Ustedes me han escuchado decir algún nombre de alguien? A mí que los yo nombres tengo- me valen, pero las historias me importan. Acá Vega no se acuerda la historia de Pero me acuerdo el Shadowhunter, nombre de pero se todos, acuerda el nombre de de todos. todos. Entonces, Ahora, por eso somos un complemento así para ustedes. Shadowhunters tiene muchos romances. O sea, y creo que era una de las razones principales por las que a mí me gustaba tanto. Mi favorito, y creo que mi pareja favorita en cualquier serie, película existente, Alec y Magnus. Eran como, wow. Imagínense, no hermosos. sabemos de qué se trata la serie, pero sabemos su romance favorito de esta historia. Claro, Magnus era un brujo y Alec era un cazador de sombras, porque también había cazadores de sombras, brujos, vampiros. Bueno, eso me gustaba de Buffy, ¿no? Que era una cazavampiros que se enamoró de un vampiro. Ya aquí era un mago que se enamoraba de un cazador de sombras. Yo siento que justo no funcionó porque solamente peleaban contra Sombras. monstruos. Monstruos. Monsters. Cada vez voy a tener monstruos. Diré monsters y será nuestro chiste interno. ¿Por qué esta man solo dice en inglés esa palabra? Porque no sé Monsters. cómo se pronuncia en español. Los monsters. Entonces sí, como que solo peleaban contra las sombras a lo loco. Entonces, ahora, algo que para mí era muy icónico de ellos son las runas, los tatuajes que tenían, que... Y de hecho yo me acuerdo que en el colegio, como me encantaba eso y todos estos mundos y así, yo me dibujaba así en los brazos y así. Cuando llegaba a la casa, regresaba en el recorrido limpiándome porque sabía que mi mamá me iba a hablar. O sea, si yo no tengo tatuajes es porque me desheredan. Y yo regresaba así todo el camino, pero no, me encantaba Cazadores de Sombras. Bueno, yo creo que aparte del deber geek, si es que a ustedes les Pero gustó... pausa, solamente fue el inicio... pausaron. Te pausé. Fue el inicio Monster, de Vecna. te pausé. Fue el inicio de Vecna. No. Fue de las primeras películas reconocidas Ah, donde actuó eh. el que hace Ok. de Vecna en Stranger Things, Jamie Bowie Campbell, algo así. La voz de ese hombre es increíble. Jamie Campbell Bauer. ¿Ves? Hermosa voz. Mi mente guarda datos como nombres de gente, fechas. Mi mente guarda historias y argumentos. Está bien. Por eso somos el complemento. Perfecto. La ventana y el geek. Como deber geek, te fregaste Me fregué. porque es una película de Martin Scorsese. Iba a hacer caras, pero me van a funar, entonces. Ajá. Mándamela después. ¿Cuál crees que puede ser? Dele hay una que tiene un plano secuencia de 2 horas. No. O ese es Kubrick. ¿Cuál es el que hace full secuencia? ¿Es Scorsese o Kubrick? Bueno, Bueno, se llama The Departed, Los Infiltrados. ok. ¿Ya? Protagonizada ¿En dónde está, por Jack Nicholson, Ok. Matt Damon Ok. y Leonardo DiCaprio. Ok. Me caen bien. Oye, yo creo que Sí. sí vi en la universidad de Departed. Yo te pregunté par veces y me dijiste que no, así que espero que... Es la que veas. cuando yo entré a la universidad en primer semestre me mandaron a ver una lista como de 42 películas. Que estoy seguro que la mayor parte de esas no las viste. Sí vi, pero no me acuerdo. Vi todas, Ya, pero no muy me bien, acuerdo. muy bien. Muchas.
Mírala, Ok. me cuentas qué tal. Ok. ¿En dónde está? Está No lo en sé. Prime, según esto. Ok. Y por supuesto, ustedes, dependiendo de cómo le vaya, tienen que verla. Exacto. Ahora, sí les tengo un deber para ustedes. Porque Ahora ellos también van a tener Sí, deber por geek. supuesto. Tienen que Ya comentar no aquí nos abajo. van a ver porque les mandas deberes. A ver. No, pero es uno fácil. Van a tener que comentar aquí abajo si es que quieren una segunda parte de series y sagas que no funcionaron. Porque como vieron, Hablamos de hablamos muy de poquitos. unas 5. Es que hay tanto que hablar de todo. Exacto. Porque el punto es saber por qué no funcionaron. Y cómo corregir eso. Exacto. Entonces, si es que quieren de las otras, no hablamos de Eragon, no hablamos, por ejemplo, de la nueva creación de Sabrina, la de Netflix. Tienes toda la Porque razón. la anterior Sabrina fue un éxito completo. O sea, quien no ama a Salem, hasta ahora los memes de Salem circulan. Exacto. Pero la nueva fue terrible. Algo ¿Por le qué? sucedió. ¿Qué pasó? Bueno, ustedes quieren saber más sobre eso, les toca comentar para nosotros saber qué les interesó y que le damos otro capítulo a esto. Claro que Si sí. no, seguiremos con nuestra programación regular. Oye, y también nos hemos olvidado de decirles que siempre subimos trivias geek a nuestras redes y entonces tienen que ir ahí a responder porque ahí hablamos un poquito más de los capítulos y les dejamos preguntas. Entonces síganos en Instagram y en TikTok como Ventana Geek. Ventana Geek. Solo ventana. Solo Ventana Geek. Ahí nos siguen y nos comentan y ven nuestros videos y ya. Con eso entonces los dejamos ir. Los dejamos ir. Pueden irse tranquilos a seguir con sus actividades. ¡Chao! Bye.